Veremos en este vídeo las adverbiales de lugar, tiempo y modo según el tratamiento de la nueva gramática de la lengua española. Estas llamadas antiguamente como adverbiales propias de lugar han sido descartadas en la nueva gramática para pasar a ser consideradas como relativas libres con valor adverbial. Las relativas libres son sustantivas que no llevan el antecedente explícito. En estos casos se considera que el adverbio donde, cuándo o cómo lleva implícito en su significado el antecedente, de manera que donde lleva en su significado el valor de el lugar en que, o cuándo lleva en su significado el valor de en el momento en que, y así sucesivamente. Para lo que es la práctica del análisis, cuando nosotros veamos una construcción que está encabezada por donde, las analizaremos como construcción subordinada con valor de complemento circunstancial de lugar. El principal cambio es que a la palabra donde ya no la consideraremos nexo o conjunción subordinante como ha hecho hasta ahora la gramática tradicional y la mayoría de los libros de texto de la ESO y bachillerato, sino que la unificaremos su tratamiento como su sintagma adverbial complemento circunstancial de lugar. Es decir, se descarta la versión tradicional de nexo. Si donde llevase preposición delante, entonces el análisis se correspondería con un sintagma preposicional y deberíamos colocar esa construcción subordinada en el término de la preposición, de manera similar a una subordinada sustantiva. Este análisis no debe sorprendernos, porque igual que puede figurar como término de preposición un adverbio, en ejemplos si decimos por allí o por acá, también puede aparecer en el término una oración subordinada sustantiva que tiene un significado adverbial. Vamos a analizar ahora dos ejemplos, o vais a analizar ahora dos ejemplos. Empezamos por Sergio trabaja donde te dije. El resultado vendría a ser aproximadamente así. Sergio trabaja donde te dije, que corresponde con un análisis bastante tradicional. El cambio, fijaros, se encuentra en el nexo donde, que lo analizaremos como sintagma adverbial complemento circunstancial de lugar. El resto lo venimos haciendo exactamente igual, es decir, la proposición subordinada ocupa una posición de complemento circunstancial de lugar. Analizamos ahora el ejemplo vieron que miraba hacia donde ellos estaban. En este caso, como veis, aparece primero una oración subordinada sustantiva de complemento directo, introducida por una conjunción, la conjunción que, y una vez que entramos dentro de esta subordinada, observamos que hacia donde ellos estaban es el sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar de miraba. Y entonces ya analizamos en términos de enlace-término. Por supuesto, a donde le asignamos el papel de sintagma adverbial complemento circunstancial de lugar. Ni que decir tiene que las construcciones adjetivas donde el adverbio donde es un adverbio relativo, seguiremos analizándolas en los términos de subordinada adjetiva normalmente. Es decir, en este caso, dentro del complemento circunstancial de lugar, sintagma preposicional en la casa donde nací, enlace término, cuando llegamos al sintagma nominal hacemos determinante núcleo y donde nací nos aparece como si fuera una subordinada adjetiva complemento del nombre de forma habitual, ya que en este caso donde sí que tiene un antecedente explícito, a diferencia de los ejemplos que hemos hecho o que habéis hecho anteriormente. Hacemos ahora las construcciones de tiempo. Las construcciones de tiempo pueden llevar el verbo conjugado de la subordinada o las podremos encontrar con formas no personales. Para la práctica de nuestro análisis, lo mismo. Cuando la construcción subordinada vaya introducida por cuando, la consideraremos como una relativa libre con valor adverbial y por lo tanto analizaremos como si fuese un complemento circunstancial de tiempo.
Pero si llevase la preposición delante, por ejemplo, desde cuándo o hasta cuándo, habría que analizarlas como término y las colocaríamos en el interior de un sintagma preposicional. Las tradicionalmente consideradas locuciones conjuntivas antes de que o después de que deberemos analizarlas también como si fuesen complementos adverbiales y nos saldrán las subordinadas en los correspondientes términos como si fueran subordinadas sustantivas. Y en definitiva, pues todos los análisis con preposición delante trataremos de explotar la posibilidad de sintagma preposicional. Vamos a analizar ahora algunos ejemplos con construcciones con cuando. Vais a hacer la primera, que es me acuerdo de cuando era chico. El resultado del análisis sería una cosa como la que veis ahí en la representación. En este caso veis que me acuerdo de es un régimen verbal y por lo tanto la oración con cuando nos aparece en el término de ese sintagma preposicional complemento de régimen. ¿No? De cuando, sintagma preposicional de régimen. Ahora en este caso, analizad, tenían un espectáculo cómico muy preparado para cuando salen los payasos. Efectivamente, la solución sería algo parecido a lo que veis aquí en esta representación. El complemento directo es todo a partir de tener, lo tenía, y luego el núcleo espectáculo lleva varios complementos del nombre. Por un lado un espectáculo cómico y por otro lado un espectáculo muy preparado. Entraríamos en este sintagma adjetival complemento del nombre marcando cuantificador, su núcleo, y ahora nos saldría el sintagma preposicional complemento del adjetivo preparado. Seguiríamos analizando enlace término y es ahí donde sale la construcción con cuando. En este caso hemos aplicado también el análisis de sintagma preposicional y además en el interior de un complemento adjetival. Si analizáis ahora el ejemplo, la profesora me pidió el justificante al entrar en clase para tener un modelo de construcción con valor temporal y una forma no personal en la subordinada, en este caso el infinitivo. Bueno, pues el resultado sería algo parecido a esto que estáis viendo ahora. La construcción de tiempo, como veis ahí, es al entrar en clase. O sea, la profesora me lo pidió cuando al entrar en clase. Es decir, hay dos complementos del verbo pedir, uno que es directo y otro que es de tiempo. Y ahora, en cuanto al análisis de al, que ya sabéis que en español es una contracción, ahí podríamos dar dos versiones. Es decir, una primera versión que fuese la de sintagma preposicional, enlace determinante, y otra que no es ni mucho menos un disparate, que sería la de considerarlo un nexo con valor temporal, puesto que la locución al más infinitivo con valor temporal la encontramos desde tiempos muy antiguos del idioma. Así que en este caso yo he hecho el análisis de enlace más determinante, pero podríais poner debajo también la solución de nexo. Y luego ya el resto, pues como es una construcción de infinitivo, pues en principio solamente llevaría su predicado y el sujeto sobreentendido, que sería en este caso yo. El me este de aquí es el que controla el sujeto de la construcción de infinitivo. Bueno, por último vamos a ver las construcciones de modo, que tradicionalmente pueden ir con el verbo conjugado, como es el nexo básico, y algunas otras locuciones como según qué o conforme a. En formas no personales, la expresión de sin más infinitivo suele tener valor de modo en español y a veces, por supuesto, el gerundio, al ser la forma que toma el verbo para trabajar como adverbio, podríamos darle también un valor de subordinada de modo. Como observaciones para el análisis, cuando vayan introducidas por como, hacemos el mismo análisis que hemos visto, es decir, el análisis de relativa libre. Y a cómo le asignamos el papel de circunstancial de modo. En los casos de según es una preposición, o en los casos de conforme a, pues debemos aplicar el análisis de sintagma preposicional. Bien, con según sería una preposición, mientras que conforme a sería una locución prepositiva.
y las que lleven gerundio se analizarán como se analizan las oraciones subordinadas que llevan el núcleo del predicado en forma no personal. Vais a hacer en este caso dos análisis. El primero es: ¿el anarquismo ha muerto como muere la semilla? Bueno, efectivamente, la frase "el anarquismo ha muerto como muere la semilla", le hacemos un análisis, pues, el que venimos viendo, ¿eh? En este caso sería una subordinada de modo con valor de modo, y aquí le ponemos entonces como sintagma adverbial, sin más. Hacer ahora el segundo análisis, que es: la policía forzó la puerta empujando con un ariete. Bueno, en este caso veis que empujando con un ariete es un complemento circunstancial de modo del verbo forzar, ¿no? Y la puerta es el complemento directo, o sea, el verbo forzar lleva dos complementos, ¿no? Si hacéis el análisis veis que la puerta sería el complemento directo, y ahora ¿cómo empujando con un ariete? En este caso el núcleo del predicado es un gerundio, por lo tanto es muy probable que no lleve sujeto explícito, sino sujeto sobreentendido. Es decir, quien empuja la puerta lógicamente es la policía. Y luego ya simplemente tendríais que analizar el resto de ese predicado, empujándose el núcleo, y con un ariete sería circunstancial de modo. Bueno, espero que haya arrojado este vídeo un poco de luz, por lo menos, sobre el tema de la subordinación tradicionalmente considerada como adverbial.